Máximo Pacheco va a ser el nuevo presidente de Codelco. Y Codelco es una de esas empresas chilenas que son, pero extraordinariamente vitales para el país. No hemos podido conversar con Máximo porque todavía él está en el proceso de instalación, pero sí queríamos conversar sobre el rol de Codelco, más aún en medio de esta situación donde hay no solamente una pandemia, sino que además hay una situación de inflación bastante intensa, guerra en Europa. Y para eso vamos a conversar con el economista y expresidente del directorio de Codelco, Óscar Landerreche, que además acaba de sacar un libro del cual también vamos a hablar. Óscar, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenas tardes, gracias por invitarme. Me voy a sentar. Óscar, partamos con Codelco primero. Codelco, fíjate que es una cosa bien interesante. A pesar de todo lo que hemos conversado a través de los años en materia de estas decisiones que distintos gobiernos han tenido de darle ventajas comparativas al país, de generar manufactura, de generar una nueva situación industrial basada en la tecnología, todavía desde el punto de vista práctico, básicamente casi la mitad o un poco más de la mitad del producto chileno es Codelco. O el cobre chileno. Sí, o sea, Chile tiene ventajas comparativas muy evidentes en cobre, ¿no? Y en otros recursos naturales, ¿no es cierto? Tenemos nuestras exportaciones agrícolas, de fruta, de vino, forestales, pesqueras, etcétera. Pero hay que reconocer, y mi experiencia propia indica, que nunca hemos tenido realmente la convicción para desarrollar nuevos sectores. Yo te he contado en otras entrevistas, lo cuento en el libro, en este libro que acabo de sacar, cuando me tocó servir como presidente de Codelco, una de las cosas que logramos junto con el directorio fue fundar una filial de Codelco, una nueva empresa pública que se llamaba Codelco Tech. Sí. Y que era la empresa, la filial tecnológica de Codelco encargada de desarrollar y apalancar desarrollo tecnológico a partir de la minería, que tiene un gran componente tecnológico. Bueno, esa filial fue cerrada por el gobierno anterior, ¿no? Y para ser muy honesto, nunca hubo mucho entusiasmo de parte de la minería en general por esa idea. Yo he propuesto la idea de que todas las empresas públicas debieran tener una filial tecnológica, ENAP debiera tener una, en fin, las empresas de las Fuerzas Armadas deberían tener una, que es más o menos el modelo que se sigue en países como Israel, Corea, en fin, los países más desarrollados en este sentido, pero no hay mucha convicción al respecto. Entonces no me parece muy extraño que sigamos atrapados en una estructura productiva similar a la que teníamos hace 50 años, digamos, cuando incluso los esfuerzos que se hacen circunstancialmente, porque a alguien como a mí me toca el privilegio de poder influir ahí, eso inmediatamente uno se va, lo hacen desaparecer, no se esfuerzan porque resulte. Entonces, bueno, en fin, es un poco de frustración que uno tiene. Ahora, desde el punto de vista, si tú tuvieras que explicar la importancia de una empresa como Codelco o de empresas similares que existen en el país versus empresas que son tan relevantes como estas en otros países, por ejemplo, ¿cuál es la estatura, el pedigrí de Codelco en ese sentido? No, Codelco es considerada la empresa senior del mundo de la minería a nivel global. O sea, una de las cosas increíbles que me tocó a mí, que como tú sabes yo era mucho más joven, era un cabro chico, digamos, era un profesor joven de la Universidad de Chile, me toca ser presidente de Codelco y me sentaban a la cabecera de los grandes eventos empresariales de la minería me entendí, en Shanghái, en Londres, en Nueva York. O sea, era una cosa increíble, y no era por mí, era porque yo representaba la empresa senior, la empresa más antigua, ¿no? La empresa más importante en el metal más importante, que es el cobre. Y ese metal solamente se va a poner más importante, Fernando, porque, mira, piensa lo siguiente, uno de los coletazos estratégicos que va a tener la guerra de Ucrania, o sea, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no es cierto?, por la vía de que les mostró a los alemanes y a los italianos, pero especialmente a los alemanes, un error estratégico que ellos habían cometido, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero yo? A que la canciller Merkel, a la que se le admira por muchas cosas,
tomó una medida hace unos años atrás que fue el cierre de todas las centrales nucleares, como tú recordarás, Sí. A cambio de conectarse al gas ruso, ¿no? Esa fue ¿no? La idea era que no nos gusta la energía nuclear, así que la vamos a cerrar y nos vamos a conectar al gas ruso. Y ahora los alemanes están despavoridos tratando de hacer lo que hizo el presidente Lagos cuando nos cortaron el gas desde Argentina, construir puertos de gasificación, digamos, para poder desconectarse del gas ruso, no seguir pagándoles plata. En este momento Alemania le está pagando plata a Rusia durante la guerra, porque tiene que pagarle por el gas, y así poder hacer guerra económica contra Putin, digamos. En el corto plazo esa va a ser la solución, pero en el largo plazo la solución estratégica para Alemania y para Italia y para Europa son las tecnologías de energía verde, que se van a acelerar por razones estratégicas. O sea, lo que va a ocurrir con la guerra de Ucrania es que las tecnologías que usan la energía solar, la energía eólica, etcétera, etcétera, van a adquirir una importancia estratégica para esos países. Y esas tecnologías, adivina cuál es el metal que usan, más que cualquier otro. Cobre. Y el cobre ya está caro por otras razones. Por lo tanto, hay una oportunidad estratégica gigantesca. Lo del litio también, pero el litio, como tú sabes, es un negocio más chico y además tiene otros sustitutos que le compiten. Pero sobre todo el cobre. El cobre todavía, los sustitutos del cobre están muy lejos de ser competitivo. Por lo tanto, hay una oportunidad súper importante dentro del escenario de crisis y de esta inflación global que viene en los próximos años. La sustitución hacia tecnologías verdes, que ya no van a ser importantes por razones solamente ecológicas, sino por razones estratégicas, es algo que es de tremenda importancia. Por lo tanto, Codelco es clave en este momento. Ahora, Óscar, y te lo pregunto directamente. Tú hablaste de que generaste una filial, una Codelco Tech, que trabaja valor agregado a partir de cobre, mucho más allá de hacer lingotes y exportarlos, digamos. O sea, trataba de apalancar proyectos tecnológicos a partir de los problemas que tenía Codelco. O sea, buscaba socios en universidades, en investigadores, en otras empresas, para desarrollar proyectos tecnológicos para Codelco y después que eso se convirtiera en negocios propios. Ese era el modelo, era un modelo de innovación abierta. Y eso se cerró durante el gobierno de Piñera. Mi pregunta tiene que ver con, a ver, desde el punto de vista del mineral, yo vengo escuchando hace casi, no sé, 30 años o 35 años que tendríamos que también tener capacidad de trabajar el cobre nosotros. ¿Por qué tenemos que importar tubos de cobre, qué sé yo? Ese es un error, Fernando. Cuando uno estudia el mercado del cobre, sí, eso es un error. Es un error que el valor agregado de lo que podemos hacer nosotros es pasar de producir cátodos de cobre a cable de cobre. No. La verdad es que... Perdona. Yo no estoy hablando de eso. Te digo lo que se discutía. Lo que se discutía era que había que hacer en los tubos y que había que hacer. Después... Pero espérate. Después empieza a aparecer esta idea de que más que en objetos determinados que tienen que ver con la construcción, etcétera, lo que hay que hacer es integrar el cobre a las grandes manufacturas tecnológicas que estaban empezando a crecer. Y por lo tanto tenía que ser un pivote central en situación eléctrica, en situación tecnológica, en computador, en fin, un montón de otras cosas más. La pregunta mía es, ¿te parece a ti, con toda la experiencia que tú tienes, que desde el punto de vista de lo que más le conviene al país o lo que es más seguro para el país, debiéramos remitirnos básicamente a, no sé, sacar lingote, venderlo, hacer más lingotes si es que tenemos posibilidades, o entendiendo que tú trataste de hacer una compañía, un Codelcotec, pero desde ese punto de vista, ¿dónde está el paso del lingote a qué? Claro, es una muy buena pregunta. Un buen ejemplo para ilustrar esto es un país que hoy en día es un país con problemas porque tiene frontera con Rusia, ¿no? Es Finlandia, ¿no? Finlandia, quizá mucha gente no sabe, es el lugar en que se inventaron los celulares. La primera gran empresa de celulares es finlandesa, es Nokia, ya no es tan importante como antes, pero fue la primera. Y Nokia fue un desarrollo tecnológico que ocurrió porque Finlandia era básicamente una potencia forestal. Era una potencia forestal como nosotros en el sur. Producía madera, ¿no es cierto? Y lo que ocurrió fue lo siguiente, fíjate.
La lógica esta de que tenemos que pasar de producir cátodos de cobre a tubos de cobre habría llevado a los finlandeses a pasar de producir madera a, no sé, sillas de madera, ¿no es cierto? Pero eso no fue lo que hicieron los finlandeses. Lo que los finlandeses hicieron fue que, como ellos tienen un clima despiadado, con nieve y todo lo demás, y necesitaban comunicaciones y todo el cuento, y además necesitaban comunicaciones estratégicas porque tienen esta frontera con la Unión Soviética y ahora con Rusia, desarrollaron la tecnología de comunicación inalámbrica para sus negocios forestales. Y después convirtieron ese desarrollo tecnológico en un nuevo sector productivo. Así funciona el desarrollo tecnológico. No funciona en que tú haces, paso de producir, ¿entendís?, camisas rosadas a camisas azules. No, lo que pasa es que tú desarrollas capacidades tecnológicas que te permiten abrir otros sectores. La apuesta de Codelcotec era esa. Era que las necesidades tecnológicas de Codelco permitieran apalancar la creación de nuevos sectores, otros sectores. Porque el valor agregado, cuando uno analiza el detalle de la cadena productiva del cobre, ¿no es cierto?, salvo algunas cosas muy específicas como el copper foil, muy de nicho, en general los márgenes para ganancias son muy pequeños y la escala que tú tienes que alcanzar es muy grande y hay compañías multinacionales con las que tienes que competir que son muy difíciles. El valor agregado está en la producción de cobre y en el apalancamiento de desarrollo tecnológico que una empresa de ese calibre industrial puede crear. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Nosotros tenemos que aprovechar los precios del cobre para generar ingresos porque este país los necesita para apalancar la creación de un sistema de protección social, particularmente el tema de las pensiones, mucho más generoso del que tenemos y resolver los temas de desigualdad. No podemos desdeñar esto de que simplemente vender cobre. Tenemos que vender el cobre y ojalá a muy buenos precios y se van a presentar oportunidades por lo que dije antes. Pero al mismo tiempo tenemos que usar esa empresa grande para apalancar el desarrollo de nuevos sectores. Y no solo lo tiene que hacer Codelco, lo tiene que hacer ENAP. ENAP debería dejar de ser una empresa de petróleo, de hidrocarburos, y convertirse en una empresa estratégica energética, que diversifique las apuestas tecnológicas hacia otras energías. No que pase de producir petróleo a plástico. No, ahí no está el valor. El valor está en diversificar hacia otros sectores productivos donde hay mayor rentabilidad y son más de punta. Esa es mi visión. Ahora, tú acabas de escribir un libro que se llama Siete Nudos, y donde los nudos son por el nudo gordiano. Haces toda una introducción a la lógica del nudo gordiano y la presencia de Alejandro Magno y qué sé yo, y sus mentores y toda la situación de... En fin, pero raya para la suma, lo que planteas en varios de los nudos es esta dificultad constitucional que todavía existe del principio de subsidiariedad. Por ejemplo, no sé si eso lo afecta al cobre o no lo afecta y cómo. Sí. A ver, Siete Nudos es un nuevo libro. Quizá el subtítulo del libro ayuda para entender de qué se trata. Se llama Siete Nudos, las tensiones económicas del proceso constituyente. Es parte de una colección de libros que sacó la editorial Planeta a través de Paidós, que es una de sus marcas que tiene, de libros breves sobre diferentes temas, digamos, del proceso constituyente. Entonces, por ejemplo, Carlos Gajardo habla de justicia, Alejandro Aravena habla de los temas de ciudad. Hay distintos autores y a mí me tocó el tema económico. Entonces, lo que identificamos son los puntos focales de las tensiones económicas que hay en la discusión constituyente. ¿A qué nos referimos con tensiones? A problemas en los cuales hay dos bienes públicos o dos principios o dos cosas buenas que tú quieres hacer y que están en tensión y que tienes que de alguna manera resolverlos, ¿no? Y un poco la idea del nudo al que tú te refieres en la introducción es que, como todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, un nudo ocurre cuando hay dos fuerzas que tiran en direcciones opuestas, ¿no? Y mientras más tiran, más se aprieta el nudo. Y lo que nosotros necesitamos es desarmar el nudo, ¿no? La famosa historia de Alejandro Magno es que él llegó a una ciudad en la cual había un templo con una carreta amarrada con un nudo. La ciudad se llamaba Gordio, por eso se llama el nudo gordiano, ¿ya? Y alguien, el sacerdote del templo le dice, ¿no?, señor emperador o príncipe, ¿no? Hay una leyenda que dice que el que desate el nudo gordiano, ¿no?,
será emperador de Asia, ¿no? Y entonces la leyenda es que Alejandro Magno saca su espada y lo corta. Por eso se habla de cortar el nudo gordiano, que es solucionar un problema complejo con un acto de violencia. Pero yo cito a un autor latino, un autor romano que se llama Plutarco, ¿no? Que cita él a su vez a otro autor griego que se llama Aristóbulo, que dice que eso no fue así, que en realidad lo que hizo Alejandro Magno fue que examinó por debajo el nudo, y como había sido entrenado por Aristóteles, ¿no? Para entender la geometría, lo desarma con un acto de inteligencia. Le saca un pasador y lo desarma. Y lo que estamos viviendo hoy en día en el proceso constituyente de Chile tiene estas dos maneras de resolver el nudo, ¿no? Hay gente que quiere resolver el nudo por actos de fuerza, ¿no? Por actos de fuerza, de distinto tipo, ¿no? Que quiere cortar por lo sano, que quiere cortar el problema. Y habemos personas que pensamos que la manera de desarmar estos nudos es con inteligencia. Y el problema es que la dinámica es que están apretando en direcciones opuestas. Ahora, a lo que tú te refieres, uno de los nudos que yo discuto es el nudo de la subsidiariedad. Ahora, esto es una palabra que se usa mucho, pero no mucha gente la entiende. Tiene muchas aplicaciones, pero en resumen, uno podría decir que tiene que ver, entre otras cosas, con el tema del Estado empresario, ¿no? El tema de la subsidiariedad tiene que ver con la idea del Estado empresario. ¿Cuál es el problema? El problema es que habemos personas, como yo, que pensamos que el Estado sí tiene que jugar un rol empresarial, como lo demostramos cuando estábamos a cargo de una de las empresas, ¿no? Queremos desarrollar, usar las capacidades empresariales del Estado para desarrollar la economía privada, entre otras cosas. Sí creemos eso, pero reconocemos, ese es el problema de la subsidiariedad, que cuando se le da demasiado poder a las entidades del Estado y a las empresas del Estado, ese poder puede ser abusado, ese poder puede corromperse, ¿no? Ese poder puede convertirse en una caja pagadora de favores. Entonces uno tiene que discutir en la Constitución cómo le da un marco a las empresas del Estado para que eso no ocurra, para que las empresas tengan un buen gobierno corporativo, que sea resistente a la corrupción, ¿no es cierto?, y que les permita igual cumplir su función pública o estratégica que le da el Estado. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces ese es un nudo, ¿no? Ahí está el nudo, esa tensión entre dos cosas, ¿no? La necesidad de hacer uso de las empresas estratégicas del Estado para proyectar nuestro proceso de crecimiento, y el problema de evitar que darle demasiado poder a esas entidades estatales se convierta en una fuente de corrupción. Tenemos muchos problemas de corrupción en Chile, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos ahí, ¿no? Y yo propongo una manera, pero esa es como la idea de cada uno de estos nudos, ¿sí? Te entiendo perfectamente. Me queda muy poco tiempo, pero te quiero preguntar para justamente capitalizar lo último que estás diciendo. Desde el punto de vista de las empresas públicas chilenas, y tú fuiste director de la más grande de todas, ¿qué situación constitucional te parece a ti que debiera tener, que te gustaría que tuviera, pero que no tiene hoy día? Correcto. A mí me parece que debiera estar consagrado en la Constitución ciertos principios rectores para establecer empresas públicas, ¿ya? Que básicamente combinen dos cosas. Toda empresa pública que se cree, sea creada a nivel central, municipal, regional, donde sea, debiera tener por obligación un gobierno corporativo, ¿sí? O sea, estamos hablando de un directorio, gerencia, fiscales internos, contralorías internas, compuesto por dos patas. Una pata debiera estar sujeta a los mismos principios que están sujetas todas las empresas chilenas. Todas. Sí. Los mismos, las mismas leyes, ¿no? ¿Y la otra? Y además de eso, a una ley especial pública que garantice que esa empresa siga los principios, o sea, los objetivos estratégicos que se le dan, ¿no es cierto? Y que los trabajadores de esa empresa sigan digamos, los requerimientos que tienen los trabajadores públicos. Algo muy parecido tiene Codelco desde hace poco tiempo, en realidad, desde unos pocos años antes de que me tocó a mí, ¿no? Se hizo una reforma en esa dirección. Yo creo que hay que hacer más cosas, ¿no? Debido a que a Chile se le condicionó esa reforma para poder ingresar a la OCDE. No fue porque lo quisieran hacer, ¿no? Fue porque fuimos obligados a hacerlo. Y mi experiencia es que esa reforma que obliga a Codelco a tener estos dos patas, ¿no? Las mismas leyes que tienen las otras empresas, la ley de sociedades anónimas y las leyes públicas, están conjuntas. Todavía no está muy bien resuelto eso, pero las dos patas es una buena idea. Se hizo algo parecido en ENAP, pero yo creo que en forma incompleta. No se ha hecho con TVN, no se ha hecho con el Banco del Estado y con las empresas del mundo militar. Yo creo que hay que avanzar en esa dirección. Oye, vamos a dejar a la gente
realmente tentada con el libro que ya está disponible, Siete Nudos de Óscar Landerreche, y te quiero agradecer por haber estado con nosotros aquí hoy día contándonos un poquitito sobre lo que eventualmente podría ser el tema de la empresa más importante minera del mundo, que es Codelco. Gracias. Muchas gracias, Que vaya Fernando. muy bien.